¿Alguna vez has sentido ese dolor silencioso que nadie ve, pero que te oprime el corazón como si el mundo se derrumbara por dentro? En estos tiempos, entre tanta presión, ansiedad, miedo e incertidumbre, muchos cargan con batallas invisibles que se acumulan hasta que sus almas comienzan a clamar ayuda. Es precisamente en este punto, cuando las fuerzas parecen desvanecerse y las respuestas no llegan, que el Salmo 34 se convierte en una poderosa luz en la oscuridad. Este versículo no es solo un texto antiguo, sino una verdad viva, capaz de devolver la esperanza a quienes sufren y necesitan urgentemente la intervención de Dios. En este video, exploraremos cómo Dios escucha el clamor sincero de quienes lo buscan, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Te darás cuenta de que, a pesar del caos que nos rodea, noticias preocupantes, desafíos emocionales, dificultades económicas y situaciones fuera de nuestro control, hay un Dios atento y presente, dispuesto a levantar a quienes ya no pueden soportarlo. Y al final del video, tendremos una oración especial, hecha especialmente para quienes necesitan fuerza, sanación y consuelo hoy. Así que quédate hasta el final, deja un me gusta, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para recibir más contenido que fortalezca tu fe y renueve tu esperanza diariamente. Cuando esa persona, que podría haber sido cualquiera de nosotros, finalmente se detuvo un instante, todo a su alrededor pareció quedar en silencio. No porque el mundo se hubiera calmado, sino porque algo en su interior comenzaba a romperse. Era como si su alma, agotada de luchar sola, pidiera permiso para llorar. Cada problema acumulado a lo largo de los días emergía como olas rápidas y fuertes, responsabilidades demasiado pesadas, expectativas incumplidas, sentimientos reprimidos, oraciones que parecían no alcanzar el techo. La sensación era de llevar un peso tan profundo que las palabras no bastaban para explicarlo. Este es el retrato de muchas personas hoy en día. Vivimos en una sociedad que nunca se detiene, que siempre exige más, que exige productividad mientras ignora las vulnerabilidades. Y en medio de esta prisa, miles de personas caminan heridas por dentro, creyendo que necesitan ser fuertes todo el tiempo, como si admitir el cansancio fuera un defecto. El dolor emocional se convierte en un secreto, algo guardado en lo profundo del alma, y esa persona en nuestra narrativa también había aprendido a vivir así, tragándose los sentimientos e intentando seguir adelante. Pero en ese momento, cuando el alma ya no pudo aguantar más, ocurrió algo importante, sintió la urgente necesidad de buscar refugio. Algo más grande, más seguro, más firme que cualquier cosa que hubiera intentado antes. Y ahí es donde surge el primer contacto verdadero con la oración, no una oración memorizada, repetida automáticamente, sino un grito profundo y sincero, nacido del dolor. Una petición sencilla, pero llena de verdad: Dios, necesito ayuda. Ya no puedo con esto sola. Es en este momento que el mensaje del Salmo 34 empieza a conmover el corazón. Porque este salmo no solo habla de alabanza, habla de ayuda. No fue escrito para momentos fáciles, sino para momentos de angustia, para días de tristeza y lágrimas. Clamé al Señor, y Él me respondió, dice el salmista, y estas palabras tienen un poder extraordinario cuando el alma está herida. Parecen encender una chispa de esperanza, recordándonos que hay un Dios que escucha el clamor de los quebrantados, que se inclina hacia quienes lloran, que no ignora el sufrimiento humano. Ese personaje de nuestra historia, tan acostumbrado a guardarse todo para sí, se dio cuenta de que existía una nueva posibilidad, la de ser escuchado de verdad. Comprendió que no necesitaba las palabras adecuadas ni aparentar fortaleza ante Dios, solo necesitaba ser honesto. Y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió detenerse y simplemente abrirle su corazón a aquel que sabe leer incluso los silencios. En este diálogo silencioso entre el dolor y la fe, algo empieza a cambiar. No es que los problemas desaparezcan de inmediato, sino que el alma encuentra un espacio seguro para respirar. Y en esta pequeña abertura, este espacio entre la desesperación y la esperanza, es donde Dios empieza a obrar. Es donde Él pone su mano sobre viejas heridas, donde demuestra que ningún llanto es en vano, que ningún sufrimiento pasa desapercibido ante sus ojos, y esta verdad conecta profundamente con los desafíos actuales. Vivimos en tiempos de creciente ansiedad, incertidumbre económica, conflictos personales, relaciones en crisis y familias sobrecargadas. En medio de todo esto, el Salmo 34 nos recuerda que Dios no se distancia del dolor humano, se acerca. Está más cerca precisamente cuando el corazón está quebrantado. Si crees que Dios escucha el clamor de un corazón herido, escribe amén en los comentarios y regresa aquí para continuar. El Salmo 34 no es un texto lejano, nace de la experiencia de alguien que también atravesó miedo, angustia y situaciones que parecían más fuertes que sus fuerzas. Es el salmo de alguien que conoció el peso de las lágrimas, pero también descubrió el alivio de la respuesta de Dios. Clamé al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores.
Esta frase, tan breve, encierra un océano de significado. Y, en ese momento, esa persona de nuestra narración comenzó a comprender esto de una manera no solo intelectual, sino profundamente emocional. Se dio cuenta de que su llanto no era solo una súplica perdida, sino un diálogo. Y cuando finalmente encontró silencio en su interior, pudo percibir la suave voz de la esperanza. No era una voz audible, sino un sentimiento que se apoderó de su corazón, la certeza de que Dios estaba cerca. Esta sensación de presencia divina no llegó con grandes señales ni milagros, llegó como un consuelo, una paz inesperada, como si alguien le hubiera puesto una mano en el hombro y le hubiera dicho, aquí estoy. Esta comprensión no eliminó los problemas de inmediato, pero cambió por completo la forma de afrontarlos. Es como cuando estamos en la oscuridad y, de repente, aparece una pequeña luz, no lo ilumina todo, pero da la dirección suficiente para seguir caminando. Para esa persona, el Salmo 34 se convirtió en esa luz. Decía que Dios escucha, que Dios responde, que Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Y no solo eso, salva a los contritos de espíritu y sostiene a los que ya no pueden caminar solos. En este punto, te invito a ti, espectador, a reflexionar, ¿cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces el peso de la vida te ha hecho creer que nadie escuchaba realmente tus llantos? Este salmo no está aquí solo para leerlo, sino para vivirlo. Es un poderoso recordatorio de que Dios no rehúye el dolor, se acerca a él. Él habita donde hay sinceridad, humildad y entrega, y antes de continuar, quiero preguntarte algo muy especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Esto no es solo un gesto para apoyar el contenido, sino una forma de difundir el mensaje de Dios a otras personas que también necesitan ser alcanzadas por la esperanza. Volviendo al Salmo, a medida que esa persona comenzó a comprender la profundidad del Salmo 34, algo en su interior se alineó. Ya no era solo el dolor lo que guiaba sus acciones, sino la certeza de que Dios estaba presente y atento. El dolor seguía presente, pero ahora tenía compañía. Ahora había una presencia divina que envolvía el alma herida como una manta cálida en una noche fría. Esta presencia no hizo que las heridas desaparecieran al instante, pero reconfortó el corazón y fortaleció la fe. Es importante recordar que la respuesta de Dios no siempre llega como esperamos. A veces esperamos una solución inmediata, un milagro instantáneo, un cambio radical. Pero la respuesta de Dios a menudo comienza en nosotros, con paz, con claridad, con fuerzas renovadas, con nuevas perspectivas, con puertas que se abren en el momento oportuno. Eso es lo que la persona de nuestra historia comenzó a experimentar. No fue un cambio externo todavía, sino un profundo cambio interno, y así es como comienzan las verdaderas transformaciones. Empezó a notar pequeñas cosas en su vida diaria que revelaban la presencia de Dios. Una conversación inesperada que la reconfortaba, el recuerdo de algo bueno del pasado, la lectura de un pasaje que decía exactamente lo que necesitaba oír, o incluso el simple hecho de poder respirar con más tranquilidad después de orar. Cada detalle parecía decirle, te escuché. Al percibir estas sutiles respuestas, su fe se alimentó. El Salmo 34 cobró vida no como un texto antiguo, sino como una promesa actual. Una promesa para quienes sufren en silencio, para quienes llevan cargas invisibles, para quienes ya no tienen fuerzas. Dios le estaba mostrando, con dulzura, que la oración no era en vano. Este despertar espiritual comenzó a reorganizar todo en su interior. El dolor seguía existiendo, sí, pero ya no dominaba. Ahora había espacio para la esperanza. Y cuando el corazón abre espacio a la esperanza, las perspectivas cambian, el alma respira y el camino se vuelve más ligero. Las facturas seguían llegando, la ansiedad aún le oprimía el pecho a veces, y las dudas sobre el futuro persistían. La vida no se había convertido en un campo florido de la noche a la mañana. Pero algo esencial había cambiado, ahora ya no tenía que enfrentarse a nada sola. Es entonces cuando la fe empieza a hacerse práctica, concreta, parte real del camino cotidiano. Ante los desafíos, comenzó a reinterpretar sus luchas. Cada dificultad, antes vista como una señal de abandono, ahora parecía una oportunidad para experimentar el cuidado de Dios. Esto no significa idealizar el sufrimiento, sino reconocer que Dios obra precisamente en los escenarios más difíciles. Y cuando el corazón se abre a esta verdad, la forma de afrontar las batallas se transforma por completo. Las luchas internas seguían siendo las más intensas. Su mente seguía intentando actuar en su contra, no tendrás éxito, nada cambiará, tu oración no sirve de nada. Estos pensamientos son comunes en tiempos de crisis y muchos espectadores pueden identificarse con este tipo de autosabotaje espiritual. Pero ahora tenía una respuesta. Cada vez que surgían estos pensamientos, recordaba el Salmo 34. Recordaba la dulce voz que había reconfortado su corazón días antes.
Y se decía a sí misma, Dios me escuchó. No estoy sola. Esta repetición diaria, casi como un ejercicio espiritual, fortaleció su fe. Poco a poco, comenzó a comprender que la fe no se trata de sentir algo extraordinario todo el tiempo, sino de elegir confiar incluso cuando nada tiene sentido. La fe es mirar el caos y decir, aún así, Dios está conmigo. La fe es levantarse de la cama en un día difícil y decir, seguiré adelante, porque Dios me sostendrá. La fe es transformar el dolor en diálogo con Dios, no en silencio desesperado. Las batallas externas también continuaron, conflictos familiares, dificultades económicas, responsabilidades acumuladas. Pero ahora afrontaba todo con una actitud diferente. Antes, cada problema parecía un gigante insuperable. Ahora, cada situación parecía más pequeña ante la grandeza del Dios que la había abrazado. Y así es exactamente como la fe cambia nuestra perspectiva, no disminuye la lucha, sino que aumenta nuestra fuerza. Quizás tú, al escuchar esta historia, estés experimentando estos mismos desafíos. Quizás te sientas presionado, cansado, abrumado, como si el mundo te exigiera más de lo que puedes dar. Pero, tal como esa persona descubrió, tú también puedes encontrar la fuerza para continuar. La fe no elimina la batalla, pero ilumina el camino en ella, y una de las lecciones más profundas de este momento de la narración es que la fe no siempre se manifiesta en grandes gestos. A veces, la fe aparece en pequeños pasos, decidir orar incluso estando cansado, abrir la Biblia incluso estando triste, dar gracias incluso en medio del dolor. Estos pequeños gestos construyen una fortaleza espiritual que el enemigo no puede derribar. La persona de nuestra historia también necesitaba aprender esto. Al principio, levantarse y decir una oración sencilla ya era una victoria. Había días en que simplemente decía, Señor, ayúdame. Y eso era suficiente. Dios no busca discursos elaborados, busca corazones sinceros. Y el Salmo 34 lo dice claramente, Dios está cerca de los quebrantados de corazón. No exige que tengas todo resuelto, solo pide que le des espacio para actuar. Con el paso del tiempo, empezó a notar que algo estaba cambiando en su interior. Las batallas continuaban, pero ahora había una fuerza que no provenía de sí misma. Una valentía silenciosa, una paz que no tenía sentido lógico, una resiliencia emocional que nunca antes había experimentado. Era una fe que maduraba, que echaba raíces, que la apoyaba en sus pasos, y esta transformación interior comenzó a influir en el mundo exterior. Las conversaciones difíciles se volvieron más fáciles porque hablaba con más sabiduría. Las preocupaciones diarias parecían más llevaderas porque había aprendido a poner en manos de Dios lo que no podía controlar. Las situaciones injustas ya no la afectaban de la misma manera, porque ahora confiaba en que Dios era su defensor. Observen la profundidad de esta transición. La misma persona que, días antes, estaba al borde de un colapso emocional, ahora caminaba con firmeza. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado por dentro. La presencia de Dios, percibida en su clamor sincero, moldeaba su visión y fortalecía su alma, y así es como la fe se hace práctica en la vida diaria, a través de las decisiones diarias, a través del coraje de perseverar, a través de la confianza depositada en el Dios que escucha, responde y sostiene. Esta persona ahora estaba aprendiendo a luchar sus batallas no con la fuerza que le faltaba, sino con la fuerza que Dios renovaba. La sanación espiritual rara vez es instantánea. No sucede con un chasquido de dedos, ni se manifiesta abruptamente. Generalmente, surge delicadamente, como una luz que aumenta gradualmente en una habitación oscura. Y así fue para esa persona. El dolor aún existía, sí. Algunas heridas aún sangraban. Ciertos pensamientos dolorosos aún aparecían, especialmente en momentos de silencio. Pero había, dentro de ellos, una certeza creciente, Dios estaba guiando su corazón hacia un lugar de restauración. Esta comprensión no provino de un milagro espectacular, sino de la presencia constante de Dios. Cada vez que oraba, incluso con palabras breves, sentía que Dios escuchaba su clamor. Cada vez que recordaba el Salmo 34, algo en su interior se reorganizaba. El dolor ya no dominaba cada espacio de su ser, ahora compartía espacio con la esperanza, y es importante entender que la sanación, en este contexto, no es solo emocional, sino espiritual. Es la sanación de viejas creencias, de heridas silenciosas, de sentimientos de abandono, de la idea de que a nadie le importa, de la carga de intentar ser fuerte todo el tiempo. Dios estaba desmantelando estas estructuras internas, una a una, no para exponer debilidades, sino para reconstruir el alma sobre cimientos más sólidos. La fe, la confianza y la dependencia divina, en este proceso, empezó a notar señales que antes habían pasado desapercibidas. Cosas pequeñas y sencillas, pero que le llegaban directamente al corazón. Un amanecer que parecía más hermoso de lo habitual.
Una canción que traía paz al escucharla. Una conversación sincera que reconfortaba el espíritu. Un buen recuerdo que aparecía de la nada y le devolvía una sonrisa dulce. Estos detalles, tan cotidianos, se convirtieron en recordatorios de que Dios estaba presente en cada paso del camino. Estas señales no eran casualidades, sino respuestas. Y esta percepción solo fue posible porque empezó a ver con los ojos de la fe. Cuando el alma se abre a Dios, incluso los pequeños gestos de la vida cotidiana se convierten en mensajes divinos. La sanación ocurre así, desde dentro, en silencio, con dulzura, con la forma en que Dios reorganiza el corazón sin fanfarrias. Además, también comenzó a aprender el valor del descanso espiritual. Antes, todo en su interior estaba en tensión, una mente acelerada, emociones confusas, un cuerpo sobrecargado. Ahora, con una fe fortalecida, comenzó a entregar sus cargas con mayor sinceridad. Con cada oración, parecía que se le quitaba un peso de encima. Incluso cuando los problemas persistían, la forma en que afectaban su ser interior ya no era la misma. Dios le estaba enseñando a respirar de nuevo. Es en este punto del proceso que muchos se confunden. Creen que la sanación significa la ausencia de dolor. Pero la verdadera sanación ocurre cuando el dolor pierde su poder destructivo, cuando deja de ser el amo del alma. El dolor puede persistir por un tiempo, pero Dios ocupará los espacios que antes dominaba, trayendo paz, claridad y equilibrio. Otro aspecto esencial de este proceso es que Dios también comenzó a ajustar su percepción. Antes, se veía débil, sola, sin valor. Ahora, a través de la comunión con el Señor, comenzó a verse con otros ojos, ojos que reconocen que Dios eligió caminar a su lado, ojos que comprenden que la fragilidad humana no aleja a Dios, sino que lo atrae. El mismo Salmo 34 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Esto significa que no rechaza a quienes sufren, acoge, sana y restaura. Y esta comprensión le trajo algo nuevo, gratitud. Incluso en medio del sufrimiento, comenzó a agradecer las pequeñas victorias. Agradeció la fuerza para continuar, la paz inesperada, los momentos de alivio. La gratitud abrió el camino a una sanación aún más profunda, porque desvió la atención del dolor y la centró en la presencia de Dios. Al mismo tiempo, Dios comenzó a abrir puertas discretamente a su alrededor. Las personas adecuadas aparecieron en momentos oportunos, oportunidades que antes parecían imposibles comenzaron a alinearse, e incluso viejos problemas encontraron solución. No eran coincidencias, sino capítulos del proceso divino de restauración. Dios obraba a su alrededor mientras obraba en ella, y cuanto más caminaba con Dios, más comprendía cómo el Salmo 34 era un mapa espiritual para comprender todo lo que experimentaba. Clamé al Señor, exclamó. Él me respondió, Dios respondió con presencia, consuelo y paz. Y me libró de todos mis temores, aún no del todo, pero la liberación estaba en camino. Y lo más importante, el versículo no es solo una promesa para el futuro, sino un regalo continuo. Dios estaba actuando, en ese preciso momento, al ritmo perfecto para su sanación. Este proceso no eliminó la necesidad de valentía. Hubo días difíciles, días en los que necesitaba recordar lo que Dios le había dicho, días en los que su fe parecía debilitarse. Pero incluso en esos días, sintió que Dios no la desviaba. La sanación no es lineal, pero Dios es constante. Él permanece, Él sostiene, Él guía. Esa persona, que antes se sentía al borde del colapso, ahora caminaba con una firmeza inesperada. No porque se hubiera fortalecido por sí misma, sino porque había aprendido a encontrar donde apoyar sus debilidades. La confianza que depositó en Dios se convirtió en un puente sólido que la condujo del dolor a la paz. Y esta transición cambió no solo su vida emocional, sino también su vida espiritual. Comenzó a caminar con Dios no solo por necesidad, sino por amor, gratitud y la comprensión de que Él es el único que verdaderamente sostiene el alma, y fue en ese momento de renovación que sintió el impulso de orar. Ya no una oración de desesperación, sino una oración de entrega, de reconocimiento, de profunda confianza en el Dios que la había acompañado a lo largo de su camino. Y quizás esta sea la misma oración que necesitas hacer ahora mismo, en este preciso momento. Por eso, les dejo aquí una oración especial basada en el Salmo 34, para conmover su corazón y fortalecer su fe. Mi Señor Dios, hoy me presento ante ti con un corazón sincero y agradecido. Escuchaste mi clamor cuando estaba angustiado y me rodeaste con tu paz cuando todo parecía derrumbarse. Como dice el Salmo 34, cercano estás a los quebrantados de corazón, y reconozco que fue esa cercanía la que sostuvo mi alma. Padre, continúa fortaleciéndome durante los momentos difíciles, líbrame de los miedos que intentan paralizarme, sana las heridas que aún quedan dentro de mí y renueva en mí la esperanza para afrontar cada nuevo día. Que tu presencia siga siendo mi refugio, mi apoyo y mi paz. Confío en ti, Señor.
Y declaro que mi vida está cimentada en tu fidelidad. Amén. Esta es la promesa del Salmo 34. Es real. Está viva. Ahora, dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué reflexiones te trajo? Quiero saber tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ser parte de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así, no te perderás ningún video y también ayudarás a difundir este mensaje. Profundicemos juntos en nuestra comprensión de la palabra de Dios.